días, gracias por seguir con nosotros. A partir de este momento será un placer acompañarlo, su servidora Gisette Cabrera, en el recorrido informativo que iniciamos de inmediato. La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este miércoles desde el Palacio de Miraflores el Consejo de Ministros para repasar diversos temas luego de los eventos telúricos del pasado 24 de junio. Vamos a verlo. A 2 meses de los sismos, la jefa del Estado venezolano se dirigió al país en días pasados y precisó que está en marcha otra etapa para rehabilitar las condiciones de vida de las familias afectadas. El gobierno nacional trabaja incansablemente en la protección integral de quienes perdieron sus viviendas. Se ha brindado respuesta rápida desde el primer momento con la instalación de más de 100 campamentos transitorios y la entrega de 377 nuevas viviendas, reparación de casas a través del Plan Venezuela Renace, con la intervención de más de 13.000 edificaciones para atender a 66.000 personas, el acondicionamiento de nuevos espacios temporales como el Poliedro y el Monumental de Caracas, la asignación de créditos a juntas de condominio y propietarios de apartamentos y además planes para adquirir viviendas en el mercado secundario. La meta es entregar 4.000 nuevas viviendas antes de finalizar el año 2026. En otro ámbito, autoridades del gobierno nacional están centrados en mejorar los servicios públicos a través de un plan nacional que atienda electricidad, agua, vialidad, entre otros, que se vieron afectados en algunos estados luego de la catástrofe natural. En medio de la tragedia, Venezuela acumula 21 trimestres de crecimiento económico consecutivo. Tras la emergencia, fue puesto en marcha el Plan Estratégico Venezuela Renace, diseñado para dinamizar el aparato productivo del país. La presidenta también ha enfatizado en la simplificación de trámites y ampliar los servicios digitales, un Estado que resuelva y haga más fácil la consignación de documentos. En materia de seguridad ciudadana, dio a conocer que los próximos días serán eliminadas las alcabalas policiales en las ciudades y en su lugar, para garantizar la seguridad integral, se reforzará el mecanismo de patrullaje. En materia comunal, el próximo 18 de octubre se realizará la segunda consulta popular del año 2026, donde consejos comunales y juntas de condominio decidirán sus proyectos. Esta es la Venezuela que renace desde la espiritualidad, el reencuentro y el diálogo de altura, construyendo un país más seguro, eficiente, productivo, próspero y con oportunidades para todos. Gracia Casela, La Noticia. Y ahora les contamos que el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó que Venezuela ha enfrentado campañas mediáticas de manipulación en simultáneo a 2 eventos telúricos de gran magnitud. Fíjense que todos estos 2 meses después de los terremotos, las batallas todos los días, contra las mentiras, contra los juegos de manipulación, contra las campañas tendenciosas, contra las campañas para generar incertidumbre, miedo, además de tener los terremotos. Es el único país del mundo que ha enfrentado unos terremotos de esta manera con una guerra mediática. Las estrellitas de periodistas, pseudoperiodistas, falangristas, que quieren ellos ser la noticia. Y los valores de la solidaridad y el amor acompañan incondicionalmente a las 45 familias que se encuentran en el campamento transitorio del Poliedro de Caracas. Vamos a verlo. Para Aña Mejías, este nuevo hogar provisional es un espacio para renacer y seguir creyendo en un futuro mejor junto a su familia. Agradecida primeramente con toda esa gente que nos ha ayudado, que se ha puesto la mano en el corazón y que han visto la necesidad que tenemos. Hoy estamos en un mejor lugar, podemos decir si estamos en un mejor lugar, pero bueno, esperando siempre, esperanzada de que vamos a tener nuestro propio lugar, nuestro propio hogar.
un hogar digno para nosotros poder seguir como familia avanzando en este país. Con 15 años ejerciendo la medicina, Dalila Cabanerio afirma que brindar atención a quien lo necesita es un gran compromiso y bendición. No solamente es lo físico, sino lo mental y lo emocional. Y a eso es que queremos, pues, brindarle calidad, mucha calidad, tanto como médico, como persona y como ser humano. Y el que nos quiera ayudar, que nos ayude. El que quiere estar con nosotros, las puertas están abiertas de verdad, porque ellos lo necesitan. Cuando quieran, cuando estén, a la hora que esté, todos nosotros vamos a estar con ellos. Áreas comunes para el deporte, para la recreación y sobre todo para una formación técnica integral son algunas de las áreas con las cuales contarán los 192 ocupantes del campamento transitorio del Poliedro de Caracas hacia el futuro de una Venezuela que renace. Carlos Rebete, La Noticia. Y para revisar los avances de modernización y actualización del sistema de desechos sólidos para el saneamiento ambiental y el plan Pica y Poda, se llevó a cabo una inspección en el patio de transferencia del municipio Sucre, esto en el estado Miranda. En medio del periodo de lluvias y las fuertes precipitaciones que se han generado en el país en las últimas semanas, producto del paso de distintas ondas tropicales, las autoridades revisaron el sistema que atiende a las 91 comunas, asociaciones de vecinos y juntas de condominios del municipio Sucre. Vinimos hoy con el alcalde Diógenes Lara y el equipo de todo el plan Sucre y la gente de IMAXA a inspeccionar los trabajos de actualización, modernización y optimización de este patio de transferencia que queda aquí en Vista Hermosa, en el municipio Sucre, pero bueno, todos los planes que se adelantan para modernizar y ampliar toda la capacidad de trabajo que tiene que ver con el manejo de desechos sólidos, el tema de la política de poda de árboles del municipio, todo lo que tiene que ver con la articulación con las comunas para una nueva política de reciclaje, el manejo de la chatarra, es decir, construir y ampliar la política que tiene que ver con todo el manejo de los desechos sólidos. Mostrar los avances que hemos tenido en la planificación que se va a llevar a cabo junto a nuestro vecino y vecina del municipio Sucre para hacer más efectivo el servicio de recolección de desechos sólidos, el servicio de almacenamiento, de poda de nuestro municipio y lograr así, bueno, un municipio Sucre que esté sano, humano para convivencia de nuestros vecinos y vecinas. Reconocieron que es necesario avanzar en un municipio cada vez más ecológico, limpio y con más conciencia de sus ciudadanos, así como la cultura para el pago de los impuestos que permitan una mejor recolección de los desechos sólidos. Juan Pablo Palma, La Noticia. Y ahora les contamos que en Ciudad de Los Teques, en el estado Miranda, continúan los trabajos de dragado en ríos y quebradas para mitigar los daños ocasionados por las recientes lluvias. Así lo destacó Nazaret García, que es presidenta de la Corporación Municipal de Servicios. Vamos a escuchar. Ahorita nos encontramos en la quebrada El Alambique con dragado de río. Igualmente vale la pena recalcar que tenemos en el municipio 45 cuadrillas desplegadas. Tenemos maquinaria y estamos realizando dragados en dos puntos importantes, el punto del Alambique y el punto del río San Pedro. Desde el 2021 nosotros hemos puesto en el municipio, por instrucciones del alcalde Fari Fraija, el plan de mitigación de riesgo. Ese plan de mitigación de riesgo, ahorita con estas situaciones que estamos viviendo, nos ha ayudado a mitigar un poco esas situaciones y hemos reforzado para evitar que sean daños mayores en algunos casos y en algunas parroquias. Este plan está aplicado tanto en la parroquia Los Teques como en las otras 6 parroquias que integran un total de 7 parroquias del municipio de Huaycaipuro. La autoridad hizo un llamado a las comunidades aledañas para mantener limpios los espacios, evitar lanzar desechos a ríos y quebradas a fin de evitar mayores estragos. Y antes de irnos a la pausa, le comentamos que pasadas las 9 de la mañana de este jueves 27 de agosto, un vehículo se incendió en la autopista Gran Cacique Guaycaipuro a la altura de Bellomonte, sentido Petare. Vamos a compartir las imágenes donde se observa cómo el equipo de paramédicos Ángeles de la autopista y cuerpos de seguridad laboran activamente para sofocar las llamas del automóvil. Hasta ahora no se reportan víctimas ni lesionados. El tránsito está restringido en la zona.
Momento de hacer nuestra primera pausa. No se vayan de la sintonía de Venezolana de Televisión. Al retornar, continuamos con el recorrido informativo. Estamos de vuelta y seguimos con más información, y es que la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió al nuevo coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas, Álvaro Rodríguez, con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación bilateral entre el Estado venezolano y el organismo multilateral. Venezuela reafirma su compromiso con una agenda de diálogo, respeto y confianza mutua con la Organización de las Naciones Unidas orientada a contribuir al bienestar de la población y avanzar de manera sostenible en los planes nacionales de desarrollo. Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron el estado de la cooperación con el sistema de Naciones Unidas, con especial énfasis en la respuesta inmediata y el trabajo articulado desplegado tras los eventos telúricos registrados recientemente en el país. Cabe destacar que el pasado 29 de julio se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la evaluación de necesidades post-desastre en el marco de la recuperación resiliente tras los movimientos sísmicos ocurridos el 24 de junio, labor que cuenta con la participación activa de los equipos técnicos sectoriales de la ONU. El acompañamiento del organismo multilateral en este proceso trasciende la reconstrucción física, apuntando al fortalecimiento institucional, la reducción de vulnerabilidades y la consolidación de un desarrollo más inclusivo y sostenible. El señor Álvaro Rodríguez aporta al cargo más de 30 años de trayectoria en el ámbito del desarrollo internacional. Su anterior puesto era como coordinador residente en Turquía, tras haber desempeñado la misma función en Tanzania, además de ocupar cargos directivos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en diversas regiones. En este acto de recibimiento estuvieron presentes el ministro del Poder Popular de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, y Oliver Blanco, viceministro primero del Poder Popular de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Graya Casela, La Noticia. De igual forma, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió las cartas credenciales de la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los reinos de Países Bajos, excelentísima señora Carmen Birgitta González. El escenario de esta actividad en el ámbito diplomático se desarrolló en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, donde la mandataria venezolana le dio la bienvenida a la excelentísima señora Carmen Birgitta González para estrechar los lazos de cooperación en diversos ámbitos de interés. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 11 de mayo de 1920. Venezuela reafirma su compromiso de buena vecindad, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el fomento a la inversión y la cooperación con empresas neerlandesas en el país. La relación económica de Venezuela con Países Bajos se sustenta principalmente en su proximidad geográfica con las islas del Caribe neerlandés, Aruba, Bonaire y Curazao. Las exportaciones venezolanas hacia Países Bajos se encuentran lideradas por el sector químico en más de 40%. También destaca la exportación de camarones y langostinos. La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela ha reiterado su llamado a los inversionistas del mundo a venir al país, garantizando la seguridad jurídica en distintas áreas. Autoridades buscan un acercamiento más robusto en sectores claves como el turismo y económico con nuevas inversiones de empresas neerlandesas. Venezuela y Países Bajos cuentan con 60 instrumentos bilaterales suscritos. Asimismo, las partes mantienen 9 acuerdos en negociación. Han cooperado en el ámbito energético, ciencia y tecnología, defensa, entre otras. Acompañaron a la presidenta en esta reunión Félix Plasencia, ministro del Poder Popular de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, y Oliver Blanco, viceministro primero del Poder Popular de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y viceministro para Europa y América del Norte. Caracas y La Haya comparten un vínculo especial e histórico. En este sentido, ambas autoridades comparten la visión de seguir forjando el futuro de esta cooperación bilateral
de manera positiva en beneficio de los pueblos. La presidenta de la República también agradeció en días pasados la solidaridad de las autoridades neerlandesas y la ayuda humanitaria enviada luego de los eventos telúricos que enlutaron al país. Gracia Casella, La Noticia. En otras informaciones les comentamos que las actividades religiosas por la solemnidad de la Virgen del Valle, patrona del Oriente, también de la Armada Bolivariana, contarán con un operativo especial de seguridad a partir del 1 de septiembre con la tradicional bajada de la Sagrada Imagen. El gobierno del Estado Nueva Esparta, en articulación cívico-militar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desplegará un plan estratégico de logística, resguardo y orden público para garantizar la paz y seguridad de los asistentes al santuario de la Virgen Marinera. Vamos a tener desplegados 2.985 efectivos de los organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos dedicados a estas actividades de la Virgen del Valle. En paralelo también tenemos, como ustedes saben, la Virgen del Valle es la patrona de la Armada Bolivariana, viene el buque escuela Simón Bolívar, un patrullero oceánico, vienen también 2 transportes multipropósitos y bueno, vienen para acá para engalanar pues esta actividad de la Virgen del Valle. Durante una inspección realizada en las instalaciones del campo eucarístico, la gobernadora de la entidad destacó la consolidación de mesas de trabajo multidisciplinarias para garantizar el desarrollo de las actividades eclesiásticas. Organizamos previamente para garantizar lo que es la seguridad de todos la feligresía que viene a estas actividades, llevando a cabo todos los mínimos detalles que requiere llevar esta solemnidad en honor a nuestra patrona, la Virgen del Valle, que están todos cordialmente invitados, garantizando pues la paz, el amor y la seguridad en esta región insular. Autoridades regionales y militares reiteraron el llamado a la feligresía y visitantes a sumarse a estas actividades de fe con civismo, responsabilidad y respeto. Desde Nueva Esparta, Tania González. Y de Nueva Esparta nos trasladamos al estado Falcón. Allí, más de 60 pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente a través de las jornadas de cataratas que se llevó a cabo en la entidad. Esta jornada gratuita se llevará a cabo durante 6 días y estiman operar a 200 pacientes provenientes de distintos municipios del estado. Así lo informó el gobernador de la entidad, Arnaldo Sánchez. Mérida celebra este gran operativo que estamos realizando durante todos estos días, las operaciones de catarata para nuestro pueblo, totalmente gratis. Hasta ahora ya llevamos más de 60 pacientes que han sido operados, exitosamente operados. Todos han salido extraordinariamente bien y esperamos operar en estos 6 días a 200 pacientes que bueno, han pasado por todo un proceso de revisión, todos los análisis preoperatorios y están bueno, ya en la lista para ser operados. Asimismo, el mandatario regional resaltó que la captación de pacientes fue realizada a través del sistema 1x10 del Buen Gobierno. Importante resaltar que cada uno de estos pacientes fueron captados a través del 1x10 del Buen Gobierno. Ellos hicieron su solicitud por la AVENAD, con el líder de calle, con el líder de comunidad, con el jefe de VH y a través del 1x10 pues nosotros hemos venido realizando estos procesos de atención. Por su parte, la Autoridad Única de Salud en la entidad, Moraima Salazar, expresó que el ambulatorio Los Curos abrió sus puertas para brindar atención de calidad a pacientes que acuden por diversas patologías. Que el ambulatorio Los Curos abre sus puertas para poder darle esta resolución hoy con las cirugías de catarata. La idea es nosotros seguir dándole esa respuesta aunado a todos los programas que tenemos, desde la cirugía pediátrica, de otorrino, de urología, de traumatología, de cirugía general, de ginecología. Pacientes expresaron su agradecimiento por la atención recibida en la jornada quirúrgica. Magníficamente, porque habemos muchas personas de cierta edad y no de cierta edad que tenemos que operarnos y no tenemos los beneficios para podernos operar. Fue un excelente, me gustó todo fue un éxito, muy buena atención, médico,
todos se portaron de maravilla con todos nosotros ayer. A mí me operaron ayer. Garantía de bienestar y respuesta efectiva se consolidan en esta jornada quirúrgica que transforma la salud de cientos de pacientes en la región. Así cerramos el recorrido con lo que es noticia en las regiones del país. Pausa y al regresar seguimos con mucha más información. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el recorrido informativo. Michelle Caballero se incorpora. Así es, mira. Buenos días. Muy buenos días, Venezuela. Hay muchas informaciones, sí. Gisette, a propósito de la agenda, una intensa agenda de trabajo de la presidenta Delcy Rodríguez sobre diferentes temas, cartas credenciales, también políticas públicas en lo que tiene que ver con el avance en torno a la reconstrucción del Estado de La Guaira. Es ese compromiso que se ha ratificado y que esta semana la presidenta Delcy Rodríguez lo ha comentado durante un balance porque ya se han cumplido 2 meses de ese lamentable doblete sísmico. Ayer hubo Consejo de Ministros y siempre es importante este encuentro de la jefa de Estado con los diferentes titulares de las carteras ministeriales, porque precisamente es allí donde está la discusión principal de los que van a hacer las políticas públicas que esas autoridades vayan a desplegar en el territorio nacional. Así es, recuerden ustedes que se está trabajando, por cierto, en esta etapa, ayer lo estábamos comentando, en un proceso de desconcentración de algunas escuelas que funcionan, o hasta ahora funcionando como campamentos transitorios. Ahí se va a hacer una redistribución, se están adecuando espacios. Por ejemplo, en el caso del Poliedro de Caracas, donde está también el Monumental, allí hay espacios, en el caso del Poliedro, para facilitar lo que tiene que ver con el apoyo logístico. No es solamente ese lugar donde están las familias, sino también hay una atención integral que tiene que ver con, por ejemplo, temas de salud, que tiene que ver con atención psicológica, entre otros tantos aspectos. Esos y otros temas fueron abordados por la presidenta Delcy Rodríguez en este Consejo de Ministros y vamos a darle detalles de estas actividades a continuación. Y es que la presidenta encabezó y realizó varias actividades, entre las que destacan esta reunión de trabajo con el Consejo de Ministros para abordar temas referentes al doble terremoto del pasado 24 de junio. Asimismo, mantuvo importantes reuniones con representantes del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, así como con la embajadora extraordinaria del Reino de Países Bajos. Michelle. Allí también se destaca, entre estos aspectos, donde ven, Venezuela sigue abriéndose, diversificando esas políticas internacionales. Y es que la presidenta Delcy Rodríguez también ha encabezado, en este sentido, una reunión de trabajo con el Consejo de Ministros para revisar la atención brindada a las familias, justamente de los que estamos hablando, afectadas a 2 meses de estos movimientos telúricos ocurridos en el país. En este sentido, el Gobierno Nacional ha realizado recientemente varios anuncios de interés, esto con el objetivo de mantener la estabilidad y el crecimiento económico. Ante esto, la presidenta Rodríguez mantiene la meta de entregar unas 4.000 viviendas para este año 2026, en beneficio de las familias afectadas por los sismos. Hasta el momento, fíjense ustedes, 377 nuevas viviendas ya fueron entregadas. De igual manera, se han instalado más de 100 campamentos transitorios y recientemente espacios temporales en el Poliedro de Caracas y en el Estadio Monumental de acá de Caracas. Sí, es que la jefa de Estado ha liderado diferentes actividades relacionadas con este Consejo de Ministros. Vamos a escuchar. Bueno, ahí veían justamente este material en el marco de estas actividades que estamos comentando, en este resumen que le estamos llevando. Igualmente, comentarles a ustedes que la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este miércoles, y ya lo vamos a revisar en este portal, ha recibido en el Palacio de Miraflores a la nueva embajadora extraordinaria del Reino de Países Bajos, Carmen González,
Para eso, vámonos justamente a revisar en este caso el portal de la Casa Venezolana de Televisión, donde se amplía esta información, en este caso YBKE Mundial, donde destaca que la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, recibió las cartas credenciales de Carmen González, documento formal que la acredita como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Reino de Países Bajos ante la República Bolivariana de Venezuela. Y ven la gráfica, este acto protocolar de alto nivel reafirma la voluntad compartida de ambas naciones de consolidar el diálogo diplomático, impulsar el intercambio comercial y profundizar la agenda bilateral bajo esquemas de respeto e interés mutuo, destaca la nota. El proceso de acreditación diplomática inició el pasado 18 de mayo de 2026, cuando la Cancillería neerlandesa solicitó la aprobación para la designación de la diplomática. Posteriormente, el 22 de agosto, González presentó sus copias de estilo ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia. Allí González paso previo al encuentro oficial sostenido en el Palacio de Miraflores, específicamente en el despacho, y mientras ven la imagen que destaca esta nota de YBKE Mundial. Hoy nos acompaña en la entrevista que vamos a realizar en el próximo segmento el economista y diplomático José Sojo, a propósito de esta agenda internacional que desarrolló el día de ayer la presidenta encargada, un experto en políticas públicas y análisis macroeconómico con una amplia trayectoria docente en la Universidad Central de Venezuela. El profesor Sojo ha sido asesor clave en los ministerios de Finanza y Planificación, así como en la Asamblea Nacional. Su experiencia internacional incluye haber sido embajador en Venezuela en países estratégicos como Noruega, Argelia y también en Rumania. Vamos a profundizar con él sobre elementos importantes, hechos que están marcando la pauta política e informativa en nuestra nación. Cuando volvamos de la pausa, Michelle. Así es, amigo de la casa, ya lo hemos tenido antes, así que hacemos una breve pausa. Usted no se aparte, ya venimos con más. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el recorrido informativo. Michelle Caballero se incorpora. Así es, mira. Buenos días. Muy buenos días, Venezuela. Hay muchas informaciones, sí. Gisette, a propósito de la agenda, una intensa agenda de trabajo de la presidenta Delcy Rodríguez sobre diferentes temas, cartas credenciales, también políticas públicas en lo que tiene que ver con el avance en torno a la reconstrucción del Estado de La Guaira. Es ese compromiso que se ha ratificado y que esta semana la presidenta Delcy Rodríguez lo ha comentado durante un balance, porque ya se han cumplido 2 meses de ese lamentable doblete sísmico. Ayer hubo Consejo de Ministros y siempre es importante este encuentro de la jefa de Estado con los diferentes titulares de las carteras ministeriales, porque precisamente es allí donde está la discusión principal de los que van a hacer las políticas públicas que esas autoridades vayan a desplegar en el territorio nacional. Así es, recuerden ustedes que se está trabajando, por cierto, en esta etapa, ayer lo estábamos comentando, en un proceso de desconcentración de algunas escuelas que funcionan, o hasta ahora funcionando como campamentos transitorios. Ahí se va a hacer una redistribución, se están adecuando espacios. Por ejemplo, en el caso del Poliedro de Caracas, donde está también el Monumental, allí hay espacios, en el caso del Poliedro, para facilitar lo que tiene que ver con el apoyo logístico. No es solamente ese lugar donde están las familias, sino también hay una atención integral que tiene que ver con, por ejemplo, temas de salud, que tiene que ver con atención psicológica, entre otros tantos aspectos. Esos y otros temas fueron abordados por la presidenta Delcy Rodríguez en este Consejo de Ministros y vamos a darle detalles de estas actividades a continuación. Y es que la presidenta encabezó y realizó varias actividades, entre las que destacan esta reunión de trabajo con el Consejo de Ministros para abordar temas referentes al doble terremoto del pasado 24 de junio. Asimismo, mantuvo importantes reuniones con representantes del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, así como con la embajadora extraordinaria del Reino de Países Bajos. Michelle. Allí también se destaca, entre estos aspectos, donde ven, Venezuela sigue abriéndose, diversificando esas políticas internacionales. Y es que la presidenta Delcy Rodríguez también ha encabezado, en este sentido, una reunión de trabajo
con el Consejo de Ministros para revisar la atención brindada a las familias, justamente de los que estamos hablando, afectadas a 2 meses de estos movimientos telúricos ocurridos en el país. En este sentido, el Gobierno Nacional ha realizado recientemente varios anuncios de interés, esto con el objetivo de mantener la estabilidad y el crecimiento económico. Ante esto, la presidenta Rodríguez mantiene la meta de entregar unas 4.000 viviendas para este año 2026, en beneficio de las familias afectadas por los sismos. Hasta el momento, fíjense ustedes, 377 nuevas viviendas ya fueron entregadas. De igual manera, se han instalado más de 100 campamentos transitorios y recientemente espacios temporales en el Poliedro de Caracas y en el Estadio Monumental de acá de Caracas. Sí, es que la jefa de Estado ha liderado diferentes actividades relacionadas con este Consejo de Ministros. Vamos a escuchar. Bueno, ahí veían justamente este material en el marco de estas actividades que estamos comentando, en este resumen que le estamos llevando. Igualmente, comentarles a ustedes que la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este miércoles, ya lo vamos a revisar en este portal, ha recibido en el Palacio de Miraflores a la nueva embajadora extraordinaria del Reino de Países Bajos, Carmen González. Para eso, vámonos justamente a revisar en este caso el portal de la Casa Venezolana de Televisión, donde se amplía esta información, en este caso YBKE Mundial, donde destaca que la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, recibió las cartas credenciales de Carmen González, documento formal que la acredita como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Reino de Países Bajos ante la República Bolivariana de Venezuela. Y ven la gráfica, este acto protocolar de alto nivel reafirma la voluntad compartida de ambas naciones de consolidar el diálogo diplomático, impulsar el intercambio comercial y profundizar la agenda bilateral bajo esquemas de respeto e interés mutuo, destaca la nota. El proceso de acreditación diplomática inició el pasado 18 de mayo de 2026, cuando la Cancillería neerlandesa solicitó la aprobación para la designación de la diplomática. Posteriormente, el 22 de agosto, González presentó sus copias de estilo ante el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia. Allí González paso previo al encuentro oficial sostenido en el Palacio de Miraflores, específicamente en el despacho, y mientras ven la imagen que destaca esta nota de YBKE Mundial. Hoy nos acompaña en la entrevista que vamos a realizar en el próximo segmento el economista y diplomático José Sojo, a propósito de esta agenda internacional que desarrolló el día de ayer la presidenta encargada, un experto en políticas públicas y análisis macroeconómico con una amplia trayectoria docente en la Universidad Central de Venezuela. El profesor Sojo ha sido asesor clave en los ministerios de Finanza y Planificación, así como en la Asamblea Nacional. Su experiencia internacional incluye haber sido embajador en Venezuela en países estratégicos como Noruega, Argelia y también en Rumania. Vamos a profundizar con él sobre elementos importantes, hechos que están marcando la pauta política e informativa en nuestra nación. Cuando volvamos de la pausa, Michelle. Así es, amigo de la casa, ya lo hemos tenido antes, así que hacemos una breve pausa. Usted no se aparte, ya venimos con más. Bueno, estamos de vuelta, sí, para abordar el tema económico. Ya presentábamos antes de la pausa a nuestro invitado y hay datos interesantes que podemos hablar acerca de ese segmento tan importante en nuestra sociedad, la economía, y cómo se apuntala a Venezuela en todo este escenario internacional. ¿Ves que Venezuela lidera, Michelle, el crecimiento económico de América Latina este 2026, una perspectiva apalancada en el crecimiento del Producto Interno Bruto del país, de acuerdo con las recientes estadísticas del segundo trimestre del 2026 publicadas por el Banco Central de Venezuela y sus proyecciones para el tercer y cuarto trimestre del 2026. Para analizar este panorama nos acompaña, ya lo tenemos acá a nuestro lado,
en el estudio a José Sojo, economista. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar con nosotros. Recientemente, la presidenta Delcy Rodríguez hacía un balance de aspectos importantes. Hay datos que Venezuela está mostrando, ¿no? Pese a estas medidas coercitivas que todavía se mantienen, un peso importante sobre la economía, hay crecimiento. Y eso es reconocido, comentaba yo inclusive, eso que a destacar, decía la presidenta, reconocido por organismos internacionales como la CEPAL. Sí, no, efectivamente, distintos analistas económicos y financieros internacionales también. Vemos, por ejemplo, que coinciden el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con la CEPAL en las estimaciones de crecimiento para este año. Ellos estiman una tasa de crecimiento de 6.5% y yo estoy convencido que esa meta la vamos a cumplir. El año podríamos cerrarlo entre 6.5 y 7 algo, digamos dentro de ese rango, ya que los últimos 2 trimestres del año podría tener unos niveles un poquito más altos. Esto, por supuesto, descontando el efecto que los terremotos tuvieron sobre la economía venezolana. Según la estimación del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, ellos estiman que estaría alrededor de medio punto, digamos anualizado, pero en un trimestre podría ser un efecto mayor, entre 1,5 o 2% máximo. Ese trimestre me refiero al impacto del tercer trimestre del año 2026. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estábamos esperando quizás un crecimiento un poco más elevado y por supuesto hay un pequeño ajuste más bajo. Ahora, ese efecto es transitorio, es decir, retarda un poco el ritmo de crecimiento que veníamos teniendo. Sin embargo, aunque parezca paradójico, pero no lo es, una vez que pasa el efecto del terremoto, la economía en el año 2027 debe crecer un poco a un ritmo más rápido, porque las inversiones asociadas a la recuperación post-terremoto van a tener un impacto en el 2027, especialmente en el sector construcción. Y el sector construcción tiene de positivo que lo que allí sucede se afecta a otros sectores de la economía venezolana. Entonces, en síntesis, creo que tenemos una perspectiva muy positiva de que la economía va a continuar creciendo, de que ese crecimiento puede ser un poco más elevado y que en el año 2027 todo indica, incluso los pronósticos de estos organismos internacionales, que vamos a mantener una tasa de crecimiento elevada. Profesor, aún con las dificultades que ha impuesto a la economía venezolana esa realidad del doble terremoto, ya a más de 2 meses de ocurrido este fenómeno natural en nuestro país, siguen llegando a nuestra nación países que se acercan. Hace poco estuvo la primera ministra de Barbados, ayer recibió a la presidenta encargada de las cartas credenciales de la representante diplomática del Reino de Países Bajos. Venezuela sigue siendo un socio económico atractivo para muchas naciones, pese al impacto de este doble terremoto. La economía, aunque tímidamente, sigue creciendo. Mira, fíjate, pero más que tímidamente, O sea, porque lo importante es que se están estableciendo las bases para un crecimiento sostenido a largo plazo. Y allí, bueno, comenzando por lo que tú estabas comentando, además la presidenta encargada Delcy Rodríguez se ha reunido con ya 50 inversionistas internacionales que han venido a visitar a Venezuela y particularmente dentro del sector petrolero y el sector de gas, donde participan empresas muy importantes en el contexto internacional. O sea, esto le da un poco más de confianza a la economía venezolana porque se trata de actores muy reconocidos y todo el mundo sabe que el crecimiento del sector petrolero dinamiza al resto de la economía venezolana, genera una expansión de los ingresos fiscales de la República, por lo tanto puede incrementarse las inversiones del sector público. Y fíjate, vemos que el último trimestre el crecimiento del sector petrolero fue de más de 9%. Ese elemento empuja al resto de la economía.
no solo en el mismo periodo, sino en los periodos subsiguientes. Y en ese contexto, yo creo que es importante, de lo que tú estabas señalando, es el factor de que ya se está percibiendo a nivel internacional un aumento de la confianza en Venezuela. En enero quizás algunos dudaron de qué va a pasar en Venezuela, algunos, incluso una empresa petrolera usó la expresión de que en Venezuela no se podía invertir, y luego esa misma empresa petrolera está interesada en dialogar con las autoridades venezolanas. Es decir, hay una señal muy clara de que Venezuela está enrumbada en un camino de crecimiento a largo plazo. Ahora fíjese, profe, ¿qué elemento o qué juega justamente la industria petrolera allí? En la idea o en el contexto del crecimiento económico de nuestro país. Sabemos que al país le quitaron más del 90% de sus ingresos por renta petrolera. Las medidas coercitivas causaron un daño importante, pero entonces sigue siendo el petróleo el eje dinamizador de esa economía que, bueno, se está repotenciando. Pero fíjate que también hay de positivo que el sector no petrolero ha estado creciendo. Desde el año 2022 ha estado creciendo significativamente sus exportaciones. Hablamos de que el año pasado se cerró con 8.700 millones de dólares en exportaciones no petroleras. Esta es una cifra bastante significativa para un país que incluso cuando logramos exportar, el petróleo estuvo alrededor de $100 el barril y exportamos más de 90.000 millones de dólares en petróleo. Las exportaciones petroleras no llegaban a 4 o 5.000 millones de dólares. O sea, más bien hay una señal de un cambio estructural positivo que sin duda, a lo que yo quisiera referirme ahora, es que tenemos que establecer bases sólidas para que eso no se pierda, para que todo ese esfuerzo en la producción de cacao, café, diversos productos agrícolas, productos pesqueros, productos manufacturados, nuestros minerales como hierro, aluminio, la exportación dentro de esos sectores continúen también un ritmo de crecimiento y que el crecimiento económico del sector petrolero más bien no vaya, como históricamente ha sucedido, a perjudicar las exportaciones no petroleras. Creo que hay que establecer un plan en donde el centro debe ser la diversificación de la economía. Una economía que crece de manera diversificada puede mantener un crecimiento económico importante a largo plazo. Y una economía, nosotros tenemos varios problemas que enfrentar en este momento, que son realmente los fundamentales para que la economía pueda crecer de manera sostenida por los próximos años. Y ello es el tema de la inflación, que hemos tenido unas tasas de inflación bastante elevadas, se aceleró el último mes. Llegamos a un nivel alrededor de 19, tanto por ciento. Y yo creo que... Después de haber tenido la inflación a un dígito. Llegamos a reducirla por 3 meses consecutivos. Sabemos que hay factores que están perturbando, que tienen que ver con la expansión de la liquidez monetaria. Pero yo creo que se trata de asumir un plan que permita aprovechar estas circunstancias de crecimiento de nuestros ingresos fiscales para que sin que necesariamente tenga que recortarse el gasto público, podamos restringir la tasa de crecimiento de la liquidez monetaria. Porque sin duda, en la medida en que la liquidez monetaria crece muy rápido, también esos bolívares van corriendo detrás de las divisas y empujan al precio del tipo de cambio al alza. Y también es una forma, en medio de un ambiente inflacionario, es una forma de conservar el valor de tus activos, de tu riqueza. Una empresa que tiene un plan de inversión para los próximos trimestres, en la medida en que genera flujos de caja, quiere asegurar que ese ingreso no pierda valor. Entonces sale corriendo a comprar dólares. Entonces, en la medida en que nosotros enfrentemos el problema monetario, bajando la inflación, estabilizando el tipo de cambio, teniendo un equilibrio fiscal como política de largo plazo, sabemos, por supuesto, que lo que dificulta en este momento mantener cuentas equilibradas es el hecho que por las mismas sanciones el Banco Central no tiene control de todas sus reservas internacionales que están en el exterior. Profe, y ese es otro factor clave. Profe, de eso vamos a seguir hablando en la próxima parte,
José Sojo, economista, temas de interés, ¿no, Giselle? Sí, varios temas en el ámbito económico y acciones que se han tomado. Queremos analizar con el profesor la repercusión que va a tener en la economía y en esas proyecciones de crecimiento. Ya volvemos. La CEPAL, por otro lado, proyecta el crecimiento de Venezuela en un 6.5% para este año, el más alto de la región, y acumulamos ya 21 trimestres consecutivos de expansión. Son cifras importantes, pero no son ni con mucho el objetivo final, porque aún falta mucho para recuperar una economía gravemente impactada por sanciones. El objetivo es que una economía que crece pueda traducirse en empleo, mejores ingresos para los trabajadores, servicios y oportunidades para las familias. También estamos reduciendo la brecha cambiaria. En los últimos meses, estos 2 meses, hemos pasado de una brecha de casi el 30% al 12.3%. Detrás de ese número hay algo muy concreto, que una familia pueda organizar mejor sus gastos, que sus ingresos le rindan más, que un comerciante pueda fijar sus precios con mayor certeza y que una empresa pueda planificar e invertir. Bueno, esta parte de las palabras de la presidenta Delcy Rodríguez recientemente cuando hacía un balance del tema económico y ofrecía datos importantes. Sí, Michelle, vamos a seguir la entrevista con nuestro invitado del día de hoy, economista, y vamos a preguntarle sobre el anuncio que recientemente también hiciera la presidenta Delcy Rodríguez sobre una nueva cultura tributaria, una modernización, actualización de los procesos tributarios del país. Generaba las primeras acciones en ese momento, que era la eliminación de la cartelera, también esa necesidad de actualizar el RIF ya no era necesaria, si no había ningún cambio o modificación en la constitución de esa empresa o emprendimiento. ¿Cuáles son los impactos que estas acciones, que estos anuncios y esta nueva cultura tributaria que se comienza a ver las primeras decisiones puede tener en el hecho económico venezolano? Sí, bueno, lo tributario es fundamental para establecer una economía sana. Y bueno, como estaba terminando la parte anterior señalándote, al final el objetivo es tener un manejo financiero del sector público equilibrado. Por supuesto, los gobiernos siempre tienen capacidad de financiar déficits, sea por vía de endeudamiento o por vía de uso de reservas. Y lo que te señalaba relacionado también con el tema de las medidas coercitivas unilaterales, es que justamente estas no nos han permitido mantener unas cuentas de ahorros sólidas, normales, es decir, de reservas internacionales, para justamente evitar estos vaivenes cambiarios que nosotros vamos enfrentando día a día, ¿no? Sin duda, la reforma tributaria que se está realizando va a facilitar cobrar de manera justa los tributos. También, por supuesto, hay sectores que se quejan, por ejemplo, que tienen tributos muy elevados o hay doble tributación. Todo eso debe ser revisado. Pero lo importante es que el sector público recaude de manera adecuada, de manera justa, cuente con los recursos requeridos, no solamente de tributación petrolera, sino de tributación no petrolera, para mantener un presupuesto equilibrado. O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hay parte del sector empresarial, entiendo la preocupación de ellos, de que sienten que los impuestos son muy elevados, pero si tú recortas los impuestos de un día a otro y aumentas la brecha deficitaria, genera una presión sobre la inflación de la economía. Así como también en el aspecto bancario hay preocupación sobre el encaje legal, ¿no? Que es relativamente elevado, es elevado. Sin embargo, bajarlo de manera drástica puede generar que una masa de bolívares vayan al mercado buscando dólares y eso genere devaluación. Lo ideal es que haya una progresividad en cuanto al anclaje. Y lo ideal, yo digo que lo ideal es que el diálogo que ha hecho el sector público con las diferentes organizaciones privadas continúe para buscar soluciones de consenso para el interés nacional, porque yo creo que todos los sectores del país están conscientes de que la inflación es un problema y que tampoco debemos tomar medidas que generen ni más devaluación ni más inflación,
pero sí ver cómo, por ejemplo, sabemos pues que en este momento el sector privado cuenta con una tasa muy baja de, digamos, de apoyo financiero de la banca, ¿no? Y eso debe incrementarse. Y el sector construcción tiene dificultades para crecer porque siempre en construcción son inversiones muy grandes, inversiones a largo plazo. Y debe establecerse algún mecanismo, por ejemplo, que en la medida en que se reduzca encaje legal, pueda orientarse esos recursos directamente para el financiamiento de actividad de construcción. Es decir, encontrar fórmulas que no solamente sea de buscar los equilibrios decretados pues, por el sector público, sino conversados también con los distintos agentes de la economía venezolana. Ahora fíjese, le quería preguntar, hablando también en torno a eso, el levantamiento de algunas, o la flexibilización de algunas medidas coercitivas. Hablamos, por ejemplo, de ya ese relacionamiento con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bueno, diversos organismos internacionales con los cuales también se puede hablar acerca de lo que tiene que ver con el financiamiento. Venezuela hay unos recursos que le tiene el Fondo Monetario Internacional a Venezuela retenidos en este momento. También hay que decir que en el marco de lo que ha sido este diálogo, esta mesa nacional que se ha establecido, mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional en funciones, la real, y los exdiputados del año 2015, uno de los temas ha sido que se regresen los recursos de Venezuela, esos que están represados en el Banco del Oro de Inglaterra. ¿Qué papel juega eso en toda esta dinamización económica? Sí, mira, así es. Y eso nosotros lo conversamos acá hace un par de meses, que si Inglaterra quiere ayudar a Venezuela, debería devolver todo el oro a Venezuela, ¿no? He escuchado que están planteando una fórmula de enviar el oro al Tesoro. Yo creo que lo fundamental es pedir que se levanten todas las sanciones y que Venezuela pueda manejar de manera soberana su política económica en general, su política monetaria y su política fiscal. Hay un ambiente donde distintos sectores tratan digamos, de presentar propuestas y a veces uno siente que hay personas que quieren como beneficiarse o hacerse propietarios de que son ellos los dueños de una idea, ¿no? Las ideas están en el ambiente de hace muchos años y lo importante es que los venezolanos, desde los distintos sectores, nosotros el sector académico, el sector profesional, los trabajadores, las cámaras empresariales y el Ejecutivo, vayamos encontrando fórmulas de consenso. Yo creo que en materia de las medidas coercitivas unilaterales, hay un consenso nacional de que ellas deben ser retornadas, todas nuestras reservas ser retornadas a Venezuela. Si el Banco Central dispone del oro, puede hacer muchas cosas con ello. No solo puede venderlo, puede utilizar oro como respaldo para financiamiento internacional, cosa que nosotros no tenemos en este momento. ¿Tú recuerdas una vez cuando Venezuela ayudó a Argentina, el presidente Chávez depositó una suma de 5, 6 mil millones de dólares y ese dinero lo utilizó Argentina como aval para solicitar crédito en la banca privada internacional? Y eso metió a Argentina dentro del sistema financiero mundial. Entonces nosotros con ese oro creo que podemos hacer cosas muy positivas para apalancar nuestro retorno al sistema financiero mundial y también por los llamados derechos especiales de giro, que son alrededor de 5 mil millones de dólares que están en el Fondo Monetario Internacional. Entiendo que 396 millones fueron autorizados para usarse para la reconstrucción post-terremoto. Y en general, recursos que están en la banca privada europea, en la banca privada estadounidense. Hay dividendos de Citgo por cerca de 5 mil millones de dólares que están represados en cuentas en los Estados Unidos. Yo creo que todo eso debe regresar al control de Venezuela como Estado soberano. Profesor, vamos a compartir con usted y con la audiencia de Venezolana de Televisión algunas cifras de las proyecciones económicas de Venezuela. Queremos su análisis sobre cada uno de estos elementos, y es que la proyección de la CEPAL para Venezuela estima una expansión proyectada de
3,5%. Latinoamérica registró un crecimiento de 2,3% en el año 2024 y de 2,4% en el 2025. Por su parte, en el estudio económico de América Latina y el Caribe 2026, Venezuela encabeza la lista de economías con mayor crecimiento por encima de Nicaragua, 4,5%, y también de Panamá, 4,4%, Paraguay estima un 4,3%, Guatemala un 4% y República Dominicana también un 4%. En este sentido, el mismo estudio aparece en el grupo intermedio de países como El Salvador, 3,9%, Costa Rica, 3,7%, Honduras, 3,5%, Argentina, 3,3%, Perú, 3,2%. También Colombia aparece en este estudio con 2,6%, Ecuador con 2,4% y Brasil con 2,2%. En los últimos lugares se encuentran Chile con 1,6%, Uruguay con 1,5%, México 1,3%, también las Islas del Caribe 1,1% y Bolivia 0,5%, mientras que Cuba y Haití serían las únicas economías de la región con contracciones de 10,3% y también de 1,9% respectivamente. Este estudio que grafica de alguna forma cómo se están comportando las diversas economías latinoamericanas y caribeñas para este año 2026, cómo se posiciona Venezuela y esa gran proyección que tiene en la región a nivel económico. Sí, no, fíjate que de hecho la tasa de crecimiento de Venezuela es 3 veces el promedio de la región latinoamericana. Y es que el contexto económico internacional no está fácil en este momento. Por supuesto, alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que Venezuela tiene un nivel muy elevado de capacidad instalada ociosa, producto de que en los años en lo que se produjo un colapso macroeconómico, el Producto Interno Bruto se redujo en casi 75%. Y aunque nosotros venimos creciendo desde el año 2021 hasta ahora, por 21 trimestres consecutivos, prácticamente hemos pasado de un 25% de lo que era el PIB de 2014 a un 34-35%. Es decir, que, y esto es importante también decirlo, porque muchas veces hay una queja en la población de que no se siente el fruto de ese crecimiento. Porque lo que en realidad estamos creciendo, pero es que venimos de una caída muy fuerte y muy drástica, ¿no? Que por 3 años consecutivos el PIB cayó más de 20% anual. Es una cifra extraordinariamente alta. De hecho, la gran recesión que vivió los Estados Unidos en 1929 produjo una caída del Producto Interno Bruto alrededor de 27%. Es decir, nosotros caímos 3 veces lo que fue la gran recesión estadounidense. Y en este momento, nosotros, por ejemplo, creciendo pues una tasa importante, vamos a ponerte un número redondo, de 9%, es prácticamente como si estuviéramos creciendo 3% del nivel que teníamos en el 2014. O sea, lo que quiero decir con esto es que estamos creciendo una tasa importante, pero como venimos de un nivel muy bajo, la población siente que todavía ese fruto de ese crecimiento no le llega. La buena noticia es que podemos seguir creciendo por muchos años y que tenemos la oportunidad no solo de crecer, sino de sentar las bases para una economía que pueda modernizarse, que pueda ser competitiva, que entre con calidad de productos en el mercado internacional y a costos de producción competitivos. Y es lo que está sucediendo en estos años. Nosotros, al exportar casi más de 8.000 millones de dólares en productos no petroleros, estamos dando señal de que la economía venezolana está respondiendo, que no solamente dependemos del petróleo, siendo el petróleo, por supuesto, el factor fundamental de nuestra economía. Ahora, fíjese, quería justamente retomar algunos de los puntos tocados por la presidenta Delcy Rodríguez en torno, por ejemplo,
hablando del tema económico, uno de los elementos que lo va a seguir dinamizando es la recuperación de los servicios públicos. Ella decía, hay un proceso importante de inversión en el ámbito, por ejemplo, del servicio del sistema eléctrico nacional, que había sido uno de esos sectores más afectados producto de estas medidas coercitivas. ¿Qué aspectos juega justamente esa inversión, esa inyección de recursos en aspectos como este de los servicios públicos y los convenios que se han firmado ya en este sentido, por ejemplo, con empresas transnacionales? Y es muy importante porque en este momento el cuello de botella que tiene la economía para no crecer incluso a una tasa más alta es el sector eléctrico. Y en la medida en que nosotros expandamos nuestro potencial de consumo eléctrico, no solamente podemos crecer a un ritmo elevado en nuestra industria manufacturera y en la industria petrolera, sino, por ejemplo, la actividad comercial y de servicios en todo el país se beneficiaría de inmediato, además de que se refleja en la calidad de vida de la población. O sea, sabemos que en este momento, especialmente en el interior del país, hay apagones de largas horas. Yo estuve apenas unos días en Cagua y los cortes de luz son a veces de 5, 6 horas, bastante, sobre todo para la actividad comercial, sí, para las personas, por ejemplo, que requieren enfriar tanto alimentos como bebidas, para las personas que tienen un comercio como una heladería, sin duda le afecta pues, su actividad. Y aunque muchísimos comercios han hecho el esfuerzo de tener plantas eléctricas y mantener abierto el negocio cuando no hay luz en el pueblo, tú ves que la luz sale de los locales comerciales, eso implica un costo mayor para quien está llevando a cabo esa actividad comercial, de manera que una vez que se normalice la disponibilidad de electricidad durante todo el día, eso va a afectar también, va a reducir también los costos de producción a los que está incurriendo el sector comercial. Yo creo que esa inversión en particular es esencial, es fundamental para poder tener un crecimiento sostenido a largo plazo. Y entiendo también que se está invirtiendo en las dos direcciones. Termoeléctrica, porque tiene una capacidad más rápida de estar listas las plantas. Creo que alrededor de 5.000 kilovatios se van a poner en disposición. Y también hidroeléctrica, que es lo fundamental que tiene nuestro potencial a largo plazo. O sea, lo ideal es que a largo plazo hagamos mayor uso de nuestros recursos naturales, en este caso del agua, para satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, económicamente es útil tener alternativas, poder contar con fuentes hidrotermoeléctricas, incluso en ciertas regiones donde, por ejemplo, la energía eólica está disponible, desarrollar más esa energía eólica para desarrollo de las mismas comunidades locales donde abunda, digamos, el recurso viento, ¿no? Sí. Profesor, hemos visto a la presidenta Delcy Rodríguez reiterar un llamado a los diversos sectores productivos del país a comenzar a trabajar y a hacer esfuerzos con miras a la exportación, a lo hecho en Venezuela, lograr posicionarse en mercados internacionales. A su regreso nos toca hacer una pausa. Me gustaría saber cuáles son esos sectores económicos que tienen las condiciones para que están en la vanguardia y tomar esa carta de la exportación como sus planes y sus metas futuras durante este año 2026. Hacemos una pausa, ya venimos. Las principales organizaciones económicas multilaterales marcan el rumbo financiero de la región. De acuerdo con las más recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Venezuela se perfila para liderar el crecimiento económico de la región con una expansión estimada para 2026 de 6.5% en su Producto Interno Bruto.
Esta cifra posiciona al país significativamente por encima del promedio regional, estimado en 2.2%. El reporte destaca el dinamismo registrado tanto en la producción petrolera como en el crecimiento sostenible de los sectores comercio, servicios y producción agrícola local. Con indicadores que marcan una clara tendencia al alza, el comportamiento de los próximos trimestres será clave para consolidar estas estimaciones. Bien, datos importantes que vamos a seguir analizando con nuestro entrevistado del día de hoy, el profesor José Sojo, economista. Y le dejaba una pregunta en el segmento anterior, profesor, con respecto a esta meta, esta convocatoria permanente de la presidenta a los sectores productivos, que es a la exportación. ¿Cuáles son esos sectores económicos en Venezuela que tienen la suficiente robustez para iniciar de forma exitosa esa colocación de sus productos en el mercado internacional? Sí, bueno, conocemos el caso del café, por ejemplo. No solamente que la producción ha estado creciendo, sino que tenemos más de 400 empresas en este momento de manera activa y cada vez produciendo más. En el caso del cacao y también en productos pesqueros, pero en general te puedo decir que lo importante no solamente es hacer una orientación hacia la exportación, sino siempre aumentar la producción de una manera competitiva, es decir, reduciendo los costos lo más posible, manteniendo un nivel de calidad elevada también para el mercado interno. O sea, esto te lo digo porque pasa en muchos países, que nosotros sabemos, pues en Venezuela nos pasó, en el caso de Argelia, te puedo decir que lo vi mucho. Los dátiles argelinos, por ejemplo, salen por la frontera a un país vecino y son exportados como si fueran del país vecino, ¿no? Creo que con el café de nosotros también había estado pasando ese fenómeno. Pero siempre y cuando tú piensas en mantener la calidad del mercado interno elevada, tú puedes también producir con calidad para el mercado interno y el mercado externo. O sea, no se trata de separar los granos buenos y exportarlos y el resto dejarlos acá, ¿no? Sino ser competitivo en todos los sentidos. Esto te lo digo porque lo he visto en varios países. Pues uno que ha estado de diplomático en otros países ha visto que este fenómeno es muy común. Cuando tú te vas a otro país y consumes un producto de tu país de más calidad fuera del que consumes adentro, ¿no? Al contrario, para hacerlo más competitivo hay que hacerlo en escala de producción elevada y el mercado interno es parte de esa escala productiva. De manera que si hay reglas que estimulan la calidad y la producción con bajo costo y sacar ventaja de la escala de la producción, la ventaja de la escala de la producción es que en la medida en que produces más, puedes ir reduciendo los costos promedios de producción. Y en ese sentido nosotros tenemos un espacio muy grande por explotar. No solamente en nuestros productos agrícolas tradicionales, sino también en el sector industrial, que estamos produciendo un bien de consumo masivo para el mercado nacional y siendo ese bien un bien de muy buena calidad, podemos exportarlo a los países vecinos, especialmente en el caso de los países del Caribe, por ejemplo. Productos de la agricultura y de la agroindustria tienen un mercado amplio allí. Y también los sectores tradicionales como hierro, aluminios, es mucho lo que tenemos que hacer para reactivar nuestras exportaciones dentro de esa industria. Tenemos unas cuantiosas reservas de todos estos minerales, de manera que tenemos una industria que podría estar más de 50 años exportando hierro, exportando aluminio y otros minerales venezolanos. Y sabemos pues que tenemos también el negocio del oro, diamante. Es decir, las potencialidades de exportaciones de Venezuela son enormes. Ahora, otra característica que debemos tener es no solamente acostumbrarnos a exportar la materia prima. En el caso del café, hay muchos países interesados en importar el grano, porque a ellos les gusta llevar el resto de
del proceso. Igual que les gusta importar el grano de cacao para hacer ellos los chocolates. Pero nosotros podemos desarrollar una industria chocolatera que se exporte el producto terminado. El producto terminado y el cacao tiene una variedad enorme de productos finales que salen de él. Fíjese algo, a propósito de este tema, usted destacaba lo que tiene que ver los 21 trimestres de crecimiento que ya registra nuestro país. A eso se ha referido la presidenta Delcy Rodríguez, porque además esto tiene que ver con una recuperación progresiva, sostenida del poder adquisitivo. Aquí hemos tenido al presidente, por ejemplo, de ANSA, que ha comentado acerca de nuevos emprendimientos que se están abriendo, comercios, supermercados. Entiendo que eso tiene que ver con una dinamización de la economía y es resultado de esos 21 trimestres de crecimiento continuo y sostenido. A eso se ha referido la presidenta Delcy Rodríguez. Vamos a escucharla. Cuando tú revisas en proteínas del mar, en proteína en cerdo, en búfalo, en huevos, en pollo, en cerdo, en cereales, en arroz, en maíz, en vegetales, hay un crecimiento y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. ¿Para qué? Para garantizar el abastecimiento interno, pero también yo he llamado a la vocación exportadora y hemos hecho importantes visitas a países del Caribe porque el Caribe es un mercado natural que nosotros podemos tener a disposición para que nuestros productores, nuestros emprendedores y la economía comunal pueda colocar sus productos hechos en Venezuela y que el hecho en Venezuela sea nuestro extraordinario embajador. Bueno, ahí está, ¿no? Lo dicho por la presidenta, ese tema de los trimestres creciendo y que de alguna manera, usted decía, bueno, hay gente que de repente dice, oye, pero todavía no percibo eso totalmente, pero algo bueno tiene que estar pasando porque si no, no siguieran abriendo supermercados y gente consumiendo alimentos, porque tú ves y ves gente comprando, hay un poder de compra. Que ya estadísticamente ha aumentado el consumo de diferentes rubros alimenticios. Sí, eso iba a comentar, que las estadísticas de consumo muestran que hay un crecimiento del consumo. Y también cuando tú ves que hay un crecimiento elevado del consumo de alimentos y de consumo de medicinas y que la tasa, o sea, lo normal en cualquier país del mundo sería que el consumo de alimentos crezca entre 1 y 2%. Pero cuando tú ves que está creciendo 8%, 7%, indica que estamos atacando déficits de consumo que vienen de antes. Que la población que no estaba comprando la medicina que necesitaba, ahora sí está adquiriendo la medicina que necesita. Y vamos a ir en esos sectores a ciertos niveles de normalidad. La población, digamos, se ha centrado principalmente a recuperar el consumo de bienes de primera necesidad. Pero sabemos también que tenemos que pasar a la etapa donde la población empieza a satisfacer otro tipo de necesidades y para lo cual hace falta financiamiento, ¿ves? Porque, por ejemplo, comprar una nevera, comprar una cocina, comprar una lavadora, que es necesario para la familia venezolana, de pronto no tiene cómo comprarla sin el crédito. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para normalizar nuestra actividad crediticia, nuestra actividad financiera. También en las tasas de crecimiento vemos que el sector financiero es el que más ha crecido este año, en los 2 trimestres. Es una información muy positiva. No es simplemente señal de que el recurso petrolero se está gastando, sino es señal de que se están buscando la fórmula para que justamente vayamos más allá de satisfacer las necesidades básicas, sino comprar estos bienes durables, así lo llamamos en economía, bienes durables que muchas veces lo financiamos con 48 salarios y lo paga en 48 cuotas. Ahora, otro elemento también presente en el discurso de la presidenta ha sido el llamado a la unión productiva nacional de todos los sectores económicos de Venezuela, que además permita impulsar la vocación exportadora. Vamos a revisar puntos claves que también favorecen el crecimiento de la economía en el discurso de la presidenta que vamos a escuchar a continuación. Hoy estamos aperturando 7 mercales a nivel nacional, 1 en La Guaira, por cierto, y la relevancia es el acceso a productos con descuentos importantes en un 30, 40, 70%. ¿Por qué? Porque los productos que llegan acá no tienen intermediarios, es directo. Es un encadenamiento directo entre los productores y el sistema de distribución de Mercal y Pedeval.
Desde la producción, lo que usted decía de la materia prima, la distribución, o sea, todos esos elementos del encadenamiento productivo, fortalecerlo para que precisamente no haya ningún eslabón débil en todo lo que tiene que ver con la creación de productos, la exportación y también no dejar de lado, como lo remarcaba usted, profesor, el abastecimiento nacional con productos de calidad. Sí, y también afecta de alguna manera el ingreso real de la familia, ¿ves? O sea, no, por supuesto, uno habla del salario como el ingreso fundamental que dispone cada familia en su bolsillo, pero si tú tienes que adquirir alimentos y estos puedes lograrlo con Pedeval, con Mercal, con un importante descuento, eso te permite rendir tu salario. Si tú tienes capacidad de encontrar por distintas formas de financiamiento bienes durables para el consumo de la familia y no tienes que pagar una elevada tasa de interés, sino lo puedes hacer con una baja tasa de interés, eso de alguna manera se refleja en tu salario. Pero también la mejoría de los servicios públicos, los hospitales, digamos en general, los centros de salud, si la población puede acceder a ellos con facilidad sin tener que estar pagando por el servicio, eso de alguna forma ayuda a rendir su salario. Ahora, el enfoque va en los dos lados, pues, el productivo y el del consumo. Y sin lugar a dudas, la población venezolana ha visto crecer su capacidad de consumo, especialmente del año 2022 para acá. Hace falta que siga creciendo, solo que ahora no solamente sean bienes de primera necesidad, sino bienes durables para la familia. Y en cuanto a lo productivo, la diversificación de la economía es fundamental para que ese crecimiento pueda mantenerse a largo plazo. Cuando yo digo en forma competitiva es que a costos que permitan colocar el mismo producto en el mercado internacional y pueda ser demandado porque es relativamente de bajo costo. Eso es lo fundamental. O sea, una economía cuando está completamente cerrada y sus costos de producción son muy elevados, no tiene posibilidades de exportar esos bienes. Si lo vamos haciendo de manera competitiva, vamos a poder vender esos productos tanto dentro como fuera y garantizar la calidad tanto para nuestro mercado como el del producto que exportamos. Profe, ya estamos cerrando ya el segmento de la entrevista, además es muy interesante todos estos temas que estamos tocando. ¿Qué papel juega allí el tema de la simplificación de trámites? Hemos visto, tú lo comentabas, Gisela, la presidenta Delcy ha sido incisiva con el tema, por ejemplo, del CENIAT, simplificar, poder acercar, que no haya esos nudos burocráticos a la hora de uno sacar una documentación, no solamente en el caso del CENIAT, hemos visto también que hay un avance bien positivo en otros trámites cotidianos. ¿Qué hace la persona cotidianamente? Incluso están incorporados en las leyes que está debatiendo y aprobando la Asamblea Nacional elementos que conduzcan a la simplificación de trámites. Claro, y para lo que decía la presidenta también de las exportaciones, hubo momentos en donde exportar era muy complicado, donde la cantidad de pasos a dar y también para importar. Sí. Un producto perecedero no se puede quedar en el puerto 3 meses esperando por todos los pasos de autorizaciones para salir de allí. Entonces la simplificación de trámites es fundamental para que la economía fluya con facilidad y los costos sean más bajos. Protegiéndola, por cierto, una política que va tendiente a fortalecer la producción nacional, porque si bien es cierto, Venezuela está recuperando su capacidad de exportación, también es cierto que hay una capacidad de la producción nacional, más del 99% de lo que se consume se produce aquí. Ejemplos como está el café. Antes uno veía un anaquel y era una cantidad de marcas, sí, pero la mayoría eran importadas. Ahora usted va a un anaquel y ve una cantidad de productos, casi que, bueno, el vecino, bueno, tiene atrás de su casa siembra café y, bueno, y lo lleva a un anaquel de un supermercado. Entonces tiene que ver con esos incentivos, ¿no? Sí, no, y sin duda que en la medida en que se simplifiquen los trámites y los procesos sean más fáciles, se reduce no solo costos, sino horas dedicadas a esa actividad de cumplir con todos los trámites, y eso se va a reflejar en mayor facilidad para iniciar un nuevo negocio, para desarrollar una nueva actividad, y para exportar precisamente es necesario que todo sea más simplificado. Bueno, agradecemos entonces
a José Soto, bueno, economista. Yo siempre le cambio el nombre, mi estimado. José Soto. José Soto, mira, economista, amigo de la casa, además que lo explica de una manera llana y sencilla, porque a veces llegan aquí los economistas, entonces te comienzan a hablar de indicadores y tal, entonces es una explicación bastante, no sé. Uno se queda igual como llegó. Sí, ¿verdad? Sí. Pero a mí también me pasa como economista. Sí. Entonces, Sí. ¿se entendió? Bueno, no, sí se entendió, se entendió bien. No, y nada más haciendo el esfuerzo del análisis y compartirlo con la audiencia para que podamos leer de manera más cercana todo lo que tiene que ver con la economía, que además tiene impacto profundo en la cotidianidad de todas y todos. Ahora, yo quisiera, para terminar, decir Díganos, profe. que algo que me parece crucial, de enero hasta la fecha, que lo ha logrado la presidenta Delcy Rodríguez, ha sido mejorar la confianza en Venezuela, que ese factor es fundamental. Ninguna economía sale adelante si no hay confianza. Y los pasos que se están dando van en la dirección de incrementar esa confianza en que se puede invertir en Venezuela y que hay seguridad jurídica y que hay seguridad de que los dividendos que cualquier empresa internacional obtenga en Venezuela los puede repatriar. Y el sector privado puede confiar no solo que tiene una alta tasa de retorno, sino que tiene absoluta libertad para desarrollar su actividad productiva en Venezuela. Bueno, la confianza es clave para la economía. Así cerramos la entrevista con el profesor José Soto, Michelle. Hacemos pausa, ya venimos. Bien, estamos de vuelta en este segmento. Vamos a hablar acerca de, bueno, ya en los próximos días. Falta poco para lo que será el reinicio de este nuevo momento escolar, el nuevo año escolar, y el gobierno venezolano está haciendo un trabajo importante, tomando en cuenta que, bueno, varias situaciones. Muchas escuelas o algunas escuelas afectadas con motivo del doblete sísmico. Ahí hay una situación especial de atención directa del gobierno venezolano, sobre todo en la zona cero, Giselle, el estado La Guaira. Pero también hablar de lo que tiene que ver con esos campamentos transitorios que se ubicaron en escuelas y se está trabajando en este momento en un proceso de desconcentración para optimizar todos estos lugares para iniciar de manera óptima el nuevo año escolar. Sí, quienes somos madres, Michelle, de niños en edad escolar, estamos a la expectativa, siguiendo muy de cerca los anuncios de las autoridades que están relacionadas con el tema de la educación, porque se están haciendo los trabajos y anuncios necesarios para tener a las escuelas en condiciones óptimas y poder iniciar el año escolar. Este sería el 2025, el 2026-2027. El 2027, miren, están los servicios porque se busca garantizar lo que tiene que ver con la optimización de todo este proceso. Vamos a escuchar palabras justamente de la presidenta Delcy Rodríguez. Recientemente ella los comentaba. En este caso, William Hill, el viceministro, porque se habla del tema de la adecuación de todos estos espacios y tenerlos de manera óptima, como estamos comentando, de cara a lo que será el inicio formal de este nuevo año escolar. Vamos a escucharla. Recordemos que ya el 14 de septiembre se reincorporan los niños, los jóvenes a nuestras aulas y queremos dar la garantía de seguridad a toda la familia venezolana que una institución que sea abierta y que sea avalada por el Ministerio de Educación, que esté en verde, que esté acondicionada, es donde los niños pueden recibir sus clases para no correr riesgos. Bien, ahí veíamos al viceministro Gil, encargado de esa adecuación de todos los centros educativos que deben estar listos para estos mediados de septiembre. También vamos a revisar ahora declaraciones que también emitía la presidenta Delcy Rodríguez, que en una habilitación de nuevos espacios transitorios en el Poliedro de Caracas y el Estadio Monumental, reseñaba que esto se hacía con el fin de poder desconcentrar las escuelas para el inicio de clases. Vamos a escuchar y seguimos conversando sobre el tema educativo. Estamos aquí en el Poliedro de Caracas, donde estamos con una carpa nueva para desconcentrar las escuelas. Las personas que están en campamentos transitorios en escuelas, llevarlos a espacios unifamiliares y que ya las escuelas puedan estar disponibles para el regreso a clase.
Bueno, ahí está, importante, ¿no? Se hace esa adecuación, se hace esa verificación, como lo está haciendo la presidenta Daisy Rodríguez, de verificar, porque decíamos que solamente no es el lugar donde están allí, donde quizás tienen ese lugar para pernoctar, sino es una atención integral. Estamos hablando de servicios médicos, de atención psicológica, de seguimiento a casos particulares, producto de este doblete sísmico del pasado 24 de junio. También hablar acerca de un proceso importante en el cual el vicepresidente sectorial para el socialismo territorial, Héctor Rodríguez, y ministro de Educación, lo ha comentado, que tiene que ver con la rezonificación escolar para los estudiantes cuyas escuelas sufrieron afectaciones. Ya los comentaba, hay algunas escuelas, sobre todo en el estado de La Guaira, esa zona cero, que resultaron afectadas, ya no podrán ser centros educativos y hay una rezonificación en función o en razón de garantizar la educación de los niños y los jóvenes. Vamos a escucharlo. Estamos en una etapa de rezonificar. Esto significa ubicar a ese estudiante en la escuela más cercana a su espacio de hábitat. Eso incluye a las personas cuya vivienda quedó en buen estado o a quienes están en campamento. Es decir, para el 14 de septiembre que vamos a empezar clase, todos los niños de Venezuela van a estar rezonificados, estamos en esa etapa. Y de las 67 escuelas que se utilizaron como campamento, con este protocolo de entrega de viviendas, de alquiler de viviendas, de compra de vivienda o de mudanza a un campamento que le dé mayor intimidad, como es este caso en el que estamos hoy, o de las 3.000 casas que van a estar listas, casas temporales en Ciudad Caribe, nosotros tenemos un cronograma para antes del inicio de clase garantizar el despeje de esos 67 campamentos esta semana. Así que bueno, estamos desplegados para que todos los niños, niñas y adolescentes de Venezuela empiecen como debe ser clase el 14 de septiembre. Bien, veíamos al vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, que también es ministro de Educación. Esa fecha, 14 de septiembre, descongestionar más de 60 instituciones educativas, poder trasladar a las personas a estos campamentos transitorios con un poco mayor de intimidad, de condiciones, para precisamente poder hacer todas las adecuaciones y que las escuelas que fueron utilizadas en esta contingencia para recibir a las personas que lamentablemente perdieron sus viviendas puedan iniciar estos centros educativos el 14 de septiembre, instituciones públicas y privadas, iniciar el año escolar. Tú sabes que yo quería añadir ahí un tema además fundamental, lo comentaba William Hill, el viceministro presidente de FEDES, que él decía que además se estaban haciendo inspecciones en todas las escuelas, unidades educativas, sobre todo en estos 7 estados afectados, unos más, otros menos, muy afectado el estado de La Guaira, pero él garantizaba que todas las escuelas iban a ser inspeccionadas para garantizar ese retorno seguro, que las familias, sobre todo padres y representantes, pueden tener la plena seguridad y tranquilidad que sus hijos a esa escuela donde van a ir, al reinicio de actividades escolares, está en óptimas condiciones para garantizar la seguridad, sobre todo porque, bueno, sabemos que quedan secuelas, ¿no? Yo sé bueno, obviamente, un doble terremoto, una situación tan trágica como la que vivimos, hay afectaciones psicológicas, pero en este sentido se garantiza toda la seguridad por parte del gobierno venezolano. Momento de hacer una pausa, al regreso seguimos con más información. Bien, estamos de vuelta ya casi en la parte final de este programa, donde hemos abordado, Gisette, aspectos importantes, sin duda el económico, que tiene mucha expectativa y con datos que dan cuenta de cómo se sigue ratificando esa política de crecimiento sostenido en la economía, 21 trimestres creciendo de manera consecutiva y datos que sin duda llaman a que este proceso va a continuar, además con la participación y la anuencia de todos los venezolanos y bueno, sin duda la expectativa que se sigue generando en torno a esto. Y bueno, ya el 14 comienzan las actividades, 14 de septiembre, actividades escolares y todo se sigue preparando en razón de eso. Sí, temas importantes que hemos abordado durante este programa y vamos a finalizar este último segmento también presentándoles el siguiente material en el que conoceremos en detalle la obra Granada, Tradición y Crimen, que se presenta en el Teatro Alberto Paz y Mateos, un espectáculo que combina poesía, canto y baile con más de 40 actores en escena. La obra rinde homenaje a Federico García Lorca. Vamos a ver el material. Dejadme las alas en su sitio. En las esquinas banderas. Hija mía.
El Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en Las Palmas, acá en Caracas, presentará la obra Granada, Traición y Crimen, del 27 de agosto al 13 de septiembre. Hablar de mi experiencia como director con Lorca, pues una experiencia maravillosa, primera vez que me toca a mí, tengo muchos años dirigiendo y trabajando teatro, que me toca ponerme de acuerdo con dos directores más, ¿no? Entonces, nada, dos directores, Aníbal Grum y Carlos Arroyo, tan creativos, que siempre había esas disputas, yo quiero, a mí me gusta, pero al final logramos ese trabajo maravilloso de lo que es el mundo de Lorca, que era lo que queríamos representar. Más que sus obras, no, representar un poco de todo lo que es Lorca, su música, su poesía, su dramaturgia. Entonces fue como una experiencia maravillosa, descubrir todo ese mundo maravilloso de Lorca, además contar con más de 40 actores en escena. Un trabajo que para mí personalmente fue maravilloso. Este espectáculo multidisciplinario combina teatro, poesía, canto y baile con más de 40 actores en escena. Su objetivo es homenajear al insigne poeta español Federico García Lorca y al mismo tiempo introducir a los espectadores en el imaginario lorquiano. Mi nombre es Yurey Castro, soy actriz del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. En esta oportunidad estamos haciendo representación de Granada, Traición y Crimen, donde yo me desenvuelvo en varios personajes durante un recorrido de 6 escenas, de 6 estaciones, y bueno, hago diferentes personajes en todas esas estaciones, pero realmente el personaje que me lleva más es esa gitana que describe Lorca en toda su obra, en todo su recorrido. Uno de los personajes que interpreto se llama Pepito, donde fue una experiencia de lo más motivada, sobre todo a nivel de ensayo e inclusive de gran creatividad artística. Mi nombre es Jan Nelis Medina y pertenezco al elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. En este momento al elenco de Granada, Traición y Crimen de Federico García Lorca, bueno, escrito por Aníbal Grum, pero inspirado en Federico García Lorca, quien ha sido un gran dramaturgo que nos ha dejado demasiadas obras y demasiado material para trabajar. Mi nombre es Joel Ramírez, estamos acá en la Compañía Nacional de Teatro disfrutando un poco de lo que ha sido el proceso de creación de Granada, Traición y Crimen sobre la vida de Lorca. Yo pertenezco a la Compañía Nacional de Teatro hace ya aproximadamente 2 años y desde hace 5 meses, como lo planteó la maestra Francis Rueda en la rueda de prensa, estamos preparándonos para esto. El proceso fue muy bonito, el hecho de que estuviéramos todos aconsejándonos, dándonos tips sobre Lorca, desde los directores hasta los mismos compañeros de teatro, porque todos nos involucramos en las lecturas sobre la vida de Lorca y todo eso. Al final se está viendo un trabajo bastante bonito, de verdad, porque a la gente le ha gustado. Ya hemos hecho bastantes presentaciones y de verdad que todos quedan maravillados por la magia y por lo inmersivo de lo que significa este montaje. Por primera vez que 3 directores y el elenco de la Compañía Nacional de Teatro se unen en un atractivo proyecto que presenta un viaje de 6 bloques a través de una estructura dividida en 6 estaciones. Las mismas estarán dispuestas en diversos espacios del teatro para mostrar momentos clave de la vida del poeta y de la Guerra Civil Española. Federico García Lorca, homenajeado en esta obra de teatro que se presenta en el Teatro Alberto Paz y Mateo. La convocatoria es que vayan y disfruten de esta obra con 40 actores y actrices en escena. Así es, bueno, así ponemos punto final a este segmento, a este espacio, Gisette Cabrera y su servidor Michel Caballero, pero quédese allí, no se pare, porque en minutos ya se va a venir la emisión meridiana de la noticia. Como siempre, los dejamos en la buena compañía de Pedro Márquez y Rodiceli Cárdenas.